La Ciudad de México es noble comparado con otras ciudades como tal vez Nueva York o París, que creo que la gente sigue siendo todavía más fría. Fotografiar aquí en la ciudad te da esa parte de todavía puedes hacer como una vida cotidiana interesante y creo que debemos de aprovecharlo como fotógrafos. Bueno, pues el fotoperiodista es el sujeto que está documentando lo que está ocurriendo todos los días con su cámara al hombro y buscando las historias, buscando las noticias. Ese es el fotoperiodista, que tiene además una sensibilidad particular de poder mostrar en una sola imagen toda una situación de un suceso, por llamarlo así, o una expresión, una emotividad. Pues creo que es una forma de contar la vida diaria, social y política de este país a través de, pues eso, de una lente y a través de la mirada propia de una persona, ¿no? También creo que es la interpretación social y política de quien hace la foto, de quien hace la imagen, hacia lo que acontece, creo. El fotoperiodista tiene un papel fundamental en la sociedad, es el testigo que está registrando todos los hechos día a día. Hay veces que nos toca registrar hechos pequeños, aislados, y hay veces que nos tocan grandes historias, como puede ser la migración de otros países, eventos sociales donde llega a haber mucha muerte, tragedias. Creo que si no estuviera el fotoperiodista, ahí no se podría dar a conocer de manera masiva, ¿no? Es prácticamente quien está elaborando los documentos históricos de lo que está ocurriendo. Las imágenes que el día de hoy estamos mirando o estamos utilizando como historia fueron tomadas por fotoperiodistas hace 40 años o hace 50 años. Está documentando, está siendo partícipe de lo que está sucediendo en todos los ámbitos, desde espectáculos, deportes, política. Entonces creo que el peso de esa responsabilidad es muy grande. Tú tienes que ser muy honesto contigo. Creo que la parte de la ética es una línea muy delgada que se puede romper cuando los fotógrafos piensan en premios, cuando solo quieren cubrir historias que de alguna manera les van a dar premios. Y eso para mí personalmente está mal, porque tú tienes que ser fotoperiodista para ser testigo y cubrir los hechos, no estar pensando en un premio o en una exposición, ¿no? Es alguna cosa que Alfredo y yo somos muy afines, porque entendemos desde el inicio que es un servicio, ¿no? Y que la gente lo que quiere estar enterada son hechos, ¿no? Hechos ya sea en texto, ya sea en imagen. Entonces, a nosotros no nos gusta el protagonismo, no creemos, incluso Alfredo y yo, que el reportero tenga que ser una nota o deba de ser una nota. Entonces nosotros nunca buscamos, y hablo por él y por mí, nunca buscamos involucrarnos de más en una historia, ¿no? En el sentido de que no somos los personajes, ¿no? ¿Tú cómo puedes involucrarte, por ejemplo, en una tragedia como Tlahuelilpan? Cuando hay 130 personas fallecidas, en realidad lo que el reportero piense, sienta, pues es irrelevante, ¿no? Es una tragedia que enlutó a un país, que fue una nota de coyuntura muy fuerte en ese momento. Entonces, nosotros no debemos de ser protagonistas. Y eso es una cosa que yo le aprendí y le admiro a Alfredo prácticamente desde que lo conocí. Es una
es una forma muy humilde también de ver su trabajo, ¿no? Pese a la experiencia que tiene, pese a las coberturas que tiene, es una forma muy humilde de asumirse como prensa y como fotógrafo. Sí, Tlahuelilpan, llegué una hora antes que Yusel y que mi compañera Paula. Alcancé que me llevara un compañero de un periódico y llegamos y todavía estaba prendida la fuga, ¿no? Tenía fuego, estaban los soldados y recuerdo que nos fuimos metiendo con cierta precaución. Yo siempre le digo, él es una persona que parece no tener miedo, ¿no? A veces uno cuando va a esas coberturas, pues te piensas un poquito las cosas, ¿no? Dices, ¿qué pasa si algo sale mal, no? Pero a veces él y yo nos bromeamos y nos decimos, pero sin miedo, ¿o qué? ¿Te da miedo? Entonces él se adelanta y él me empieza a decir, me dice, la situación está muy complicada, están ya llevándose los heridos en los helicópteros. Él también pues tiene mucho conocimiento de ese tipo de coberturas. Y me acuerdo que estábamos ahí, él ya estaba cuando yo llegué y justo el interés por aventarse a hacer su trabajo y hacerlo bien, yo creo que había sido un campo de alfalfa donde fue la explosión y estaba todo rodeado de militares. Entonces él lo primero que me dijo es, vamos a entrar por atrás. Y hicimos casi fila india con otros fotógrafos y otros compañeros periodistas y nos metimos, ¿no? Hasta llegar a donde prácticamente estaba la zona de la explosión y donde estaban los cuerpos, ¿no? Y para mí en ese momento fue una cobertura muy, muy impactante, ¿no? Pero él se mantuvo firme y no dudo que en algún momento personalmente le pueda afectar cubrir esas cosas, pero él se mantuvo firme, hizo sus imágenes, hasta que el ejército nos pidió que nos retiráramos. Ahí tengo varios recuerdos porque había una luz impresionante, el cielo estaba morado, de ese cielo de amanecer, y estaban los cadáveres calcinados. Tengo una foto me gustó mucho y la mandé a la agencia, después la bajaron del servicio, creo que era muy fuerte. Ese día pasamos una noche muy pesada, con mucho frío, ¿no? El hotel estaba muy frío. Pero al final creo que fue una cobertura en la que estamos orgullosos porque además llegamos antes que las otras agencias, ¿no? Entonces salimos mucho antes. Creo que fue una buena cobertura y al final les ganamos, ¿no? Pues no, mira, más bien en la diferencia entre trabajar para una agencia de noticias o trabajar para un periódico, o sea, es el nivel de apoyo que puedas obtener en la proyección de tu trabajo. O sea, sin duda hay medios que pues sí, pasan por una crisis económica muy complicada, entonces las posibilidades de movilidad, las posibilidades económicas para su fotoperiodista son muy distintas a los que pueda tener un fotógrafo de agencia y también dependiendo de la agencia, ¿no? Nosotros tenemos que buscar información y dar la información que sea de interés para audiencias internacionales. O sea, hay veces que la información puede parecer importante para un diario, pero para una audiencia internacional no le significa gran cosa. Muchas notas políticas, por ejemplo, pero hay temas que sí son de vital interés, por ejemplo, migración, todo lo que pase con temas de seguridad, que sí nosotros nos metemos a fondo porque son temas que son, pues que le hablan de México al mundo. Esa es la principal diferencia, ¿no? Y también nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer que todo quede claro. Que todo le quede claro a alguien que a lo mejor no conoce el país, no conoce el contexto que nosotros como mexicanos tenemos. Entonces le tiene que quedar claro a alguien que está en Argentina o a alguien que está en China, todo lo que está sucediendo en el país. Pero la forma de trabajo de un fotógrafo de periódico es muy diferente a la de un fotógrafo de agencia, ¿sabes? No quiero demeritar el trabajo de los compañeros del periódico, pero el fotógrafo del periódico trabaja siempre bajo una línea editorial que le marcan, y en la agencia no. En la agencia es al revés, el fotógrafo marca la línea editorial del trabajo que se le encomendó. El fotógrafo tiene que proponer al editor, y en periódico el editor lleva la pauta y le pide al fotógrafo, estos son rojos, quiero rojo. Y el fotógrafo de agencia no. El fotógrafo de agencia tiene que decir por qué es rojo. Pues ese chiste es recurrente, ¿no? Siempre es como, nunca le digas a un fotógrafo de qué tiene que tomar la imagen, prácticamente lo estás insultando.
Y uno como reportero de prensa escrita lo tiene que entender. Ellos tienen otro lenguaje. Que cuando tú ves la foto sin tener conocimientos de fotografía, dices, es exactamente lo que yo vi, yo estaba ahí. Entonces, es en ese sentido. En 2.3 kilómetros, anuncia a la izquierda hacia el circuito bicentenario Avenida Río Consulado. No es solo el mero discurso estético, o sea, una imagen perfecta, pero tampoco es el ahí se va la cosa, sino creo que sí creo que es muy cercano al fotoperiodismo, a contar lo que sucede diariamente, ¿no? O sea, no es alguien además que invente, no es alguien que o sea, no chayoteo, no, pero no es alguien que diga, con tal de sacar una bonita foto voy a pues sacar, o sea, quitar las cosas o los elementos o lo que existe realmente, sino que prefiere siempre que se dé a conocer lo que pasa. Y bueno, pues se preocupa por estar haciendo imágenes que estén reflejando lo que está ocurriendo. No, pocas veces lo he visto utilizar, hacer ráfagas de fotos. Es más bien foto por foto y pensar una y otra, el ángulo, la medición, la luz, el momento. Y siempre le gusta estar mucho tiempo antes, cuando hay alguna protesta, alguna manifestación, como para pensar, yo creo, y planear su cobertura, ¿no? Juntos hemos coincidido también en coberturas informativas. Trabajamos juntos, entre otras, por ejemplo, en Oaxaca en el 2006, durante el conflicto de la APO. Tiene 14 años esa cobertura. La recuerdo como muy agitada. Era mucha adrenalina todos los días, bebíamos mucho diario. Yo estuve yendo a Oaxaca en lapsos y al final, sumando días, estuve casi un mes. Y bueno, pues son coberturas en las que tienes que confiar de tus compañeros, ¿no? Entonces sabes que alguien te está cuidando las espaldas y tú estás cuidando las espaldas de tus compañeros porque, pues, no sé, o sea, son situaciones de violencia y de cobertura en donde tu seguridad está en el aire como si fuera un volado, ¿no? No había seguridad. Esa parte que mencionas es muy importante porque hace 14 años comenzábamos a usar, bueno, algunos usaban chalecos antibalas, otros usaban casco y máscara, yo solo usaba máscara antigas. Fue como aprender esa parte de cubrir, porque lo digo abiertamente, éramos muy inconscientes. En esa cobertura mataron a un camarógrafo freelance, ¿no?, de Estados Unidos, y ahí nos dimos cuenta que estábamos en riesgo, ¿no? Y bueno, eso fue una parte como a media cobertura. Y lo ves a la distancia y aprendes de los errores, ¿no? Afortunadamente no pasó más que gente herida y esta persona que falleció. Pudo ser más alto el costo. A veces en estas coberturas traes la adrenalina a tope y a veces ni te fijas lo que está sucediendo a tu alrededor. O sea, si lo observas como periodista, pero no lo observas como persona. Otra vez en un reportaje sobre huérfanos de feminicidio, me acuerdo que al inicio de la entrevista una abuela que se hacía cargo de sus nietos porque habían matado a la mamá, dice, bueno, mi hija trabajaba en un mercado y se mete su nieto y dice, y un señor la mató. Y lo dice con mucha naturalidad. Y yo no lo había notado hasta que escuché la grabación. Y son las cosas que yo a veces escribo, a veces algunas cosas para mí, para yo poderlo sacar, o lo platico con familia, con colegas, pero nunca lo publico, nunca hago público a una audiencia todo lo que yo pensé en ese momento, ¿no? Yo siempre lo digo y en este trabajo tenemos que ser muy cínicos. Y a veces hay gente que se droga
para dormir, hay gente que va a terapia. Yo, por ejemplo, bebo mucho. Trato a veces de no tomarlo, o de no tomar tanto, pero creo que una de las cosas que a mí me ayuda un poco a llevar eso es tomando. No sé si está bien o está mal, pero porque tampoco puedo llegar y platicarle a mis hijas, a mi esposa, pues, que vi 40 cadáveres, ¿no? Y que olía muerto. De pronto le platico a mi esposa más en corto. Pero sí es algo que tienes que estar como guardando con la familia, ¿no? Con algunos amigos. A nadie le interesa que le platiques de olor a cadáver, ¿no? O de personas quemadas, como carbones. Entonces sí, esa parte yo lo saco tomando. Alfredo Estrella es una persona confiable en el sentido de que sabes que va a traer la foto, ¿no? La va a buscar. Y eso es muy difícil de encontrar hoy día. Una persona que sea confiable en los resultados visuales. Pero además de eso, él al ser tan sencillo y ser tan, yo diría, humilde, es una persona dispuesta a enseñarte. En mi caso, que yo soy un periodista más joven que él, es una persona que te explica y nunca se pone en un nivel superior al tuyo, ¿no? Sino te dice, mira, yo en ese momento cubrí la situación de esta manera y a mí me funcionó hacer esto. Ir atrás de una noticia, buscarla, trabajarla, estar pensando en las coberturas, estar pensando en el día siguiente que vas a hacer algún evento que ya tienes programado, es prepararte, es estudiar, es leer, es ver libros de pintura, ver fotografía, ver cine. El fotoperiodismo para mí pues casi es todo, ¿no? Porque además llevo más de la mitad de mi vida pues, dedicada a esto. En Guanajuato he ido varias veces. La primera vez que vino el rally a México fue en el 2002, 2003. Y hace algunos años iba al rally y iba con otros compañeros, entre ellos Mario Castillo. Nos tocó cubrir el rally en Guanajuato. Nos encantaba cubrir ese evento. Hacíamos equipo, él y yo. Y en una etapa yo decidí poner mi cámara con un angular a pie de foto, con un control remoto, siguiendo la línea que dejaba el coche guía, ¿no? Y Alfredo me decía, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dejar ese equipo ahí? Va a pasar un coche. Y yo le decía, no, yo tengo todo bajo control. Tan así que lo tenía que en el primer coche de competencia que pasó, directo a mi cámara, ¿no? Me voló en 1000 pedazos, la gente empezó a gritar, otra. Entonces, imagínate, fui la comidilla del resto del rally gracias a mi gran idea de poner una cámara ahí. Pasó. Y el siguiente rally, otra vez, haciendo equipo con Alfredo, él decide poner su cámara. Le digo, y entonces se invierten los papeles, ¿no? Oye, ¿cómo crees? ¿No viste lo que pasó? No, yo también tengo todo bajo control. Es que tú no seguiste bien la línea, la cámara debe de ir aquí. Perfecto. Y dicho y hecho, pasa el primer coche y ¡pum! Lo mismo, ¿no? Ahí viene ya, ¿no? Ahí viene. Puta, la tarjeta. Ahí no está. No mames. A ver.
Mira, hace años hablábamos que el fotoperiodismo estaba en crisis y era mal valorado, e incluso había quien se atrevía a decir que tenía una tendencia a desaparecer. Yo creo que no, o sea, el fotoperiodismo va a seguir, sí con sus dificultades. Los fotoperiodistas vamos a tener que ser cada vez más talentosos, ¿sí? Mostrar un mejor trabajo, pero también complementarlo con otros elementos. Antes entendíamos que el fotógrafo, el fotoperiodista era fotoperiodista y el camarógrafo era camarógrafo y el redactor era redactor, ¿sí? Y hoy no, o sea, hoy el fotoperiodista también tiene que tener capacidad de grabar unos clips de video y de poder hacer alguna entrevista, ¿no? Porque tiene que ser ya más integral. Y aunque no nos guste, bueno, pues así es como la tendencia comercial de los medios de comunicación, ¿no? O sea, es cada vez gente mejor preparada, pero además que sea capaz de hacer más cosas. Si puedo, ahorita unas 10, nada más, pero sí necesito mandar con datos. Sí, pero también por otro lado, siento que también no se valora el esfuerzo real que hace un fotoperiodista, ¿no? Por las condiciones generales que ya te he platicado de mala paga, de estar siempre peleando contra corriente. Aquí en México, créeme que es muy difícil ejercer esta profesión porque siempre hay trabas, ¿no? Pero creo que en contraparte eso nos ha hecho más eficientes, ¿sabes? Cuando tú llegas a otro país y te das cuenta que no hay trabas, pues, y trabajas sin ese tipo de presión, pues vas un paso adelante de los fotoperiodistas locales. Alfredo lleva muchos años, lleva mucho tiempo en la France Press, sabe bien cómo funciona el fotoperiodismo, sabe de qué pie cojean los periodistas y qué cosas, ventajas y desventajas hay, ¿no? Entonces creo que yo, o sea, sin lugar a dudas, si alguien me dijera necesito algo de fotoperiodismo, le diría acércate a Alfredo, ¿no? Creo que en 10 años voy a seguir así, trabajando en la calle, pisando las banquetas y las calles con mi cámara y tratando de documentar lo que pasa, ¿no? Y Alfredo a lo mejor no escribe, pero va a terminar escribiendo porque se adapta, ¿sí? Y Alfredo a lo mejor antes no hacía clips de video y yo he visto ya hoy clips de video de Alfredo y he visto fotografías aéreas de Alfredo y Alfredo va a seguir vigente y latente entre los medios de comunicación y va a seguir mostrando imágenes espectaculares como la que hizo hace unos días en la frontera de Guatemala con el tema de migración, ¿no?